11:10 de la mañana en todo el país. Como les decíamos, hoy se conmemora el Día Nacional del Carnicero y por eso estamos en comunicación con Guillermo Rey, que es directivo de la Asociación Nacional de Carniceros. Rey, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien. ¿Qué significado tiene en realidad el Día del Carnicero que para muchos pasa desapercibido? Se me ocurre que para ustedes que son del rubro, no. ¿Qué objetivo tiene este Día Nacional? Bueno, de alguna manera es un reconocimiento para todos aquellos comerciantes que mantienen un abastecimiento de proteína a la población. En definitiva, por lo menos logramos tener una semana en la cual realizamos algunas promociones para poder llegar al cliente y promocionar la carne vacuna. Ujú. Justo le iba a preguntar, porque en algún momento vimos algún descuento en cortes especiales, siempre estamos expectantes de qué pasa con el precio de la carne. ¿Por qué es tan cara la carne, Rey, acá en Uruguay? Siendo que uno, para cualquier punto del país que arranque, cualquier ruta que elija, vemos novillos parados al costado de la carretera. Ya sé que es un razonamiento muy lineal, muy básico, que hay todo un tema de cadena de producción, etcétera, pero ¿por qué nos cuesta tan caro un kilo de carne en la mesa de los uruguayos? En realidad, nosotros en Uruguay somos tomadores del precio internacional. Hoy tenemos un atenuante que es importante, que casi el 70% de la producción nacional se exporta y eso genera entrada de divisa. Por lo tanto, el carnicero toma el precio prácticamente a nivel internacional y de ahí trata de generar ofertas y llegar a un punto de que el consumidor pueda tener el abastecimiento de proteínas. Eh, Hoy no nos olvidemos que China ha empezado nuevamente a comprar y eso es lo que ha llevado que en los últimos 2 meses hemos logrado ver una suba del precio de la carne. Lo mismo que tuvimos en el año 2019, sobre fin del 19, que se disparó para arriba. Cuando entramos en la pandemia, los mercados se retrajeron y la carne bajó. En realidad es una entrada de divisas para el país. Lo que hacemos los carniceros es buscar alternativas en el pollo y en el cerdo para poder mover ese precio a la baja y que el público pueda tener producto para consumir. ¿Cómo es ese tema de que, bueno, como usted señala, el mayor volumen del ganado que produce Uruguay es para exportación y después está para el consumo interno, pero que hay veces que se importa carne para el consumo interno, que es de muy buena calidad, por cierto, pero ¿cómo funciona esa cadena o esa parte de la cadena? Es un tema de que hay países que en algunos momentos no tienen negocios como tiene Uruguay y tienen productos a menor valor y lo que los distribuidores y muchas veces las gremiales hacen es lograr importación de algunos cortes sin huesos que vengan tanto de Brasil como de Paraguay y ya menos de Argentina específicamente. Eso lo que logramos es que el producto uruguayo se canalice para el exterior a un precio más elevado y que el mercado interno se abastezca de producto que tenga un precio más bajo para poder consumir. Eso es una oferta del mercado internacional, básicamente. Claro. Rey, usted hablaba de, bueno, la creciente demanda de China, que otra vez, bueno, Uruguay puede volver a colocar la carne en ese exigente e importante mercado. También el cierre de las exportaciones de Argentina, ¿qué incidencia tiene eso en Uruguay? Bueno, eso ha pesado mucho y lo hemos visto en los últimos 2 meses. Al desaparecer Argentina de los mercados internacionales hay menos oferta en el mundo y Uruguay aprovecha a colocar su producto a mejor valor. Nuestra función como carniceros es tratar de buscar alternativas para que el consumidor pueda tener una alternativa más barata, valga la redundancia, ¿no? Ujú. Usted hablaba de otras alternativas, ¿no? Porque la carne roja, desde siempre, bueno, somos muy carnívoros, los uruguayos somos muy carnívoros, más allá de que hay crecientes ondas de volcarse a lo vegetariano o al no consumo de carne, pero en definitiva
la carne que muchas veces nos resulta un tanto onerosa, o por lo menos para muchas familias, y la alternativa del pollo o del cerdo. ¿Qué comportamiento ha tenido el consumo de estas dos variantes de carne? Eh, Hace unos 30 años atrás, para ponerlo en contexto, el público uruguayo tenía un consumo de aproximadamente 88 a 90 kilos de carne vacuna. El pollo tenía una incipiencia del 14% y el cerdo estaba en 14 kilos, perdón, y el cerdo estaba aproximadamente en 8 kilos. En el correr de los años, cuando se despuntó la venta de carne al exterior en el 2011, hicimos una promoción del cerdo que llegamos a tener un promedio de 17 kilos per cápita al año. Y la carne vacuna llegó a bajar, al día de hoy la tenemos en el contexto del entre el 62 y 65 kilos per cápita al año. El pollo es algo que también ha crecido, está en los 21, 22 kilos. Estamos trabajando junto con las gremiales del pollo, con CUPRA, con INAC, para poder llevar ese guarismo a que pueda estar en los 26, 27 kilos en el correr del tiempo. Lo mismo que el cerdo, que es una muy buena alternativa y de menor precio, tratar de que siga creciendo como lo hemos logrado hasta ahora. Indudablemente que va agarrado de que el consumo de la carne vacuna depende del precio que tenga en el exterior, obviamente, ¿no? Rey, usted como directivo de la Asociación Nacional de Carniceros, ¿qué tiene que ver o cómo juega el tema de la Unión de Vendedores de Carne? Son obviamente entidades diferentes, pero ¿cómo se componen, cómo se plantan en el sistema? Por regla general tenemos acciones conjuntas, todos dependemos de lo mismo, somos dos gremiales que caminan en paralelo, es más, trabajamos conjuntamente dentro del sistema del INAC y del sistema del mercado. Tenemos muy buena relación, excelente, somos colegas y nos respetamos plenamente. ¿Pero son complementarios o son competencia? No, somos complementarios. Trabajamos por lo mismo. Estamos en lo mismo y trabajamos en conjunto. Yo recuerdo hace un tiempo cuando entrevistamos al presidente del INAC, cuando era Fernando Matos, que bueno, fue uno de los que alzó la voz cuando se habló de esta carne sintética, ¿no? De que iba a entrar al mercado y que iba a ganar terreno. Inclusive Fernando Matos, un poco en broma, un poco en serio, invitó a Bill Gates, que es uno de los promotores de la carne sintética, a que venga a Uruguay a probar la carne. ¿Usted qué cree de esa supuesta creación de carne sintética? ¿Tendrá asidero? ¿La realidad del mercado mundial, del consumo, de la necesidad de alimentos llevará a que esto finalmente se cristalice? ¿Qué mirada hay? En el Uruguay difícilmente pueda tener asidero ninguno. No nos olvidemos de que Uruguay está dentro de los primeros 3 consumidores de carne per cápita en el mundo. O sea, el acceso a la carne y a la proteína que tiene Uruguay difícilmente otros países lo tienen. La carne lo que sí tiene de repente en el mundo muy mala prensa por el costo que tiene en las economías de cada uno de los países. Pero en Uruguay eso no existe y bueno, será como tantas cosas que se tiran al azar que de repente, no sé, en el tiempo podrá sucedernos, pero en Uruguay no va a tener asidero ninguno. Bueno, nos deja tranquilos, ¿no? Porque la verdad que no somos partidarios para nada. Eso para empezar no se le puede llamar carne, pero además que todas esas cuestiones sintetizadas de alimentos con esta tecnología como que no nos da demasiada garantía. Capaz que uno porque está acostumbrado a la vieja tradición, y además que en Uruguay nos jactamos de que tenemos una carne de súper, hiper, primerísima división. Le quería consultar, Rey, también las carnicerías de barrio, ¿no? La realidad del mercado las está haciendo desaparecer en aras de los grandes mercados cárnicos, de las grandes superficies. Esa carnicería donde estaba el trato del vecino con el carnicero y que el carnicero conocía a todos y cada uno de sus clientes, ¿se está perdiendo esa cuestión táctil en la cadena de la venta de carne? Si tomamos en consideración los últimos 30 años, ha mermado, sí es cierto, pero desde hace aproximadamente 10 años que hemos estado trabajando en conjunto con la Unión de Vendedores de Carne para que vuelva a resurgir.
indudablemente que la carne es un producto que prácticamente es de confianza. El carnicero de barrio es el que muchas las veces asesora el menú del día, el que Claro. aconseja de cómo cocinar. Usted cuando tiene que hacer algo para invitados y quedar bien, va a su carnicería de confianza. Es verdad. Hoy, en definitiva, terminamos asesorando al comerciante y eso va a seguir siendo, y el carnicero es muy profesional en ese sentido. Por así decirle, fíjense que Montevideo tiene 600 carnicerías, 592 para ser más exacto, de las cuales 388 son independientes. 204 están dentro del supermercado, pero dentro de esos supermercados también fuera de cadenas. Equivale a decir que también están manejadas porque es gente que conoce el sector y de alguna manera sigue asesorando. Es el carnicero del barrio, es el carnicero de confianza, es el que usted le va a consultar, el que usted le pregunta cómo tiene que hacer para quedar bien con sus invitados. Y eso no lo vamos a perder. Sin duda, ¿no? Son esas cuestiones de cercanía y además de la idiosincrasia bien uruguaya, que uno va y dice, che, tenés un buen asado, tengo que quedar bien. Incluso después uno cuando de alguna manera se jacta frente a sus amigos, también le da el crédito al carnicero, ¿no? Mi amigo me recomendó tal o cual corte y preparado de tal o cual forma y realmente fue un éxito. Recién hablábamos o yo hablaba de Fernando Matos, hoy ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, expresidente de INAC. ¿Cómo ven desde la Asociación de Carniceros esta movida de, bueno, la salida de Uriarte como ministro, la asunción de Matos, que en el INAC haya quedado Conrado Ferber? ¿Cómo lo ven ustedes desde la asociación? Es un tema político, a nosotros en definitiva no nos incumbe. Lo que sí es bueno de rescatar que en los últimos 3 años hemos tenido una excelente relación con el instituto, hemos trabajado mucho en redactar el nuevo decreto que era del año 95. Si usted eh, va a observar, a partir del 21 de enero el INAC va a tomar el control o está tomando el control a nivel nacional para tener el registro. Y sí hay algo claro de destacar, que en el momento que estuvo Federico Staham, como estuvo Fernando Matos hoy, hemos trabajado muy codo a codo con el INAC y eso nos ha permitido que también la industria, que también los productores y que también el instituto entendiera de primera mano eh, lo que necesita nuestro cliente. Ese es, nosotros somos el nexo entre toda la cadena y el consumidor. Y hoy podemos decir que se nos ha escuchado plenamente. El equipo de trabajo del INAC ha sido muy conteste con nuestros reclamos y a la hora de atendernos está el teléfono siempre abierto. Eso es muy Ese es importante. un muy buen paso. Sí. Sin duda. Está claro que es un tema político. La pregunta no iba orientada a un concepto político, sino porque, por ejemplo, dicen Fernando Matos conoce cada uno de los eslabones de la industria cárnica. Dicen, le faltó solamente ser carnicero, hoy que hablamos del Día del Carnicero. A lo que me refería es ustedes que de repente ven, bueno, acá podemos tener una dinámica mayor. Por ejemplo, Matos que quiso modernizar el INAC. Bueno, esto nos viene bien, nos ayuda, nos pone en competencia, pero bueno, en parte usted ya lo respondió de que tiene una sintonía muy buena y eso es clave, ¿no? Para el funcionamiento de todos los productores y todas las personas vinculadas a la industria. Fernando Matos, lo que ha transitado en este año y algo que estuvo al frente del instituto, quedó en marcha y ya le digo, el equipo de trabajo que está funcionando, tanto con Conrado, con su gerenta Cuervo, hemos trabajado muy codo a codo, muy mano a mano, el director de Mercado Interno, Pablo Formento, también. De alguna manera hemos notado un cambio sustancial que nos permite hoy y agradecer personalmente a Fernando Matos por habernos puesto en este camino, ¿no? Claro. Rey, para ir redondeando, ¿cómo celebran hoy ustedes este Día del Carnicero? Si es que pueden celebrar. Bueno, teníamos pensado algunas cosas, pero en realidad un poco atento
al no poder juntarnos más que el saludo personal entre todos nosotros, una llamada de teléfono en el grupo de trabajo. Y bueno, ya tendremos tiempo de festejar, esperemos que esto de alguna manera nos permita celebrar y que para nosotros también es importante. Fíjense que no hay reunión sin asado y hoy al no haber reuniones cuesta tener una venta de asado. Entonces creo que estamos todos expectantes para que se levante un poco poder reunirnos y poder juntarnos. En proporción, bueno, el asado se me ocurre que es el corte más vendido, ¿no? Puede establecer una proporción de decir, bueno, mientras vendemos tantos kilos de asado, vendemos tantos kilos de vacío o tantos kilos de lomo, en fin. Pero me imagino que es el corte por excelencia, ¿no? El corte por excelencia es el asado y le sigue la carne picada específicamente. Y después va a depender de cada una de las poblaciones, de cada una de las ciudades, el consumo que tenga. Indudablemente que hoy la venta de la carne en los supermercados es distinta a la carnicería tradicional y en el contexto general de todos, indudablemente que el asado es el número uno. Claro. Y Rey, le quiero agradecer muy especialmente por habernos atendido esta mañana, mandarle un saludo en su persona, bueno, a todas las personas que están vinculadas a la industria cárnica en el Uruguay por este día tan especial. Bueno, muchas gracias y aprovecho a todos los colegas carniceros del Uruguay, mandarle un gran abrazo y un muy feliz día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto, que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, listo. La carne la seguimos pagando cara porque, claro, el 70% de la producción que tenemos se va para afuera, ¿no? Y eso genera ingreso de divisas. Por momentos incluso, bueno, la industria de la carne siempre estuvo en primer lugar, en algún momento fue desbancada por el turismo, pero la exportación de carne es el principal rubro de ingresos de productos exportables del Uruguay. Entonces tenemos un rodeo de excelentísima calidad que se paga muy bien en los mercados externos y que, bueno, Uruguay dice, bueno, tenemos estas 100 vacas, estos 100 novillos, exportamos 70, que nos reporta una cantidad de dinero importante, mucha más plata que si ese 70% de ganado lo vendiéramos en el mercado interno, que además tampoco se consumiría todo. Entonces, bueno, de lo que tenemos este producto de excelencia, exportamos una buena cantidad, el 70%, y el otro 30%, que es de muy buena calidad, lo dejamos para el consumo interno, que hay veces que no es suficiente, y bueno, hay que hacer alguna importación de ganado, que también es de muy buena calidad, para no pagar, porque a ver, si yo un kilo de lomo lo vendo en China a $400, no lo voy a vender en Uruguay a $400. Entonces importo un lomo de repente de Paraguay, que es una carne muy buena y que puesta en la mesa del consumidor vale la mitad. Entonces, bueno, eso es un poco la dinámica que se maneja respecto a esto de la carne. Pero bueno, en definitiva a todos nos pasa lo mismo, que decimos, no puede ser que, no sé, hacemos un asado en casa o lo que yo decía, que se me antojó hacer chivito de lomo. Me di el gusto porque era el Día del Padre, ¿no? Pero que sea un tema de que tengas que pensar, che, a ver, ¿y cuánto gasto? Y en realidad decimos, pero no puede ser, voy en la carretera y veo vaca, 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 vaca. Y sin embargo, la carne la pago carísima en la mesa de mi casa. Pero bueno, ahí está la explicación que recibimos por parte del presidente o el directivo de la Asociación Nacional de Carniceros. Volvemos con el móvil, Florencia, adelante. Marcelo, aquí estamos en la sede de la ONG Resistiré, como les adelantamos más temprano, con Yaraví Roig, quien lleva adelante esta ONG y, bueno, en la previa de lo que será el Día Nacional de Prevención del Suicidio de este próximo 17 de julio. Muchas gracias, Yaraví, por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes siempre con nosotros. Siempre agradecemos especialmente a Canal 11, a todos los medios de Maldonado, porque son casos muy particulares de ustedes. En otras partes no dan esta posibilidad de hablar de prevención del suicidio. Y yo sé que ustedes la tienen clara, de que la única manera de prevenir el suicidio es hablando de él. Y por eso yo les agradezco muchísimo. Cuéntenos cómo se preparan o qué actividades planifican, están llevando adelante en el marco de esta nueva fecha nacional de prevención. Bueno, el sábado, el 17 de julio, es el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Todos los años hemos hecho actividades especiales, presenciales, en la plaza, ustedes se acuerdan, cuando, bueno, muy interesantes con la participación popular.
pero bueno, ahora por pandemia y por los cuidados que hay que tener, no lo hacemos. Entonces sí se están haciendo actividades por Zoom, por todo lo que sea internet, redes sociales. Lo está haciendo Resistiré, lo está haciendo la Comisión Departamental de Prevención de Suicidio, lo está haciendo la Intendencia Políticas Inclusivas. Bueno, somos un grupo de instituciones que estamos realmente trabajando en esto. Está la Asociación Civil Enrique Pérez Morad, que dirige Marita Araujo, que ustedes sabrán que Marita siempre ha estado a la punta en esto de la prevención y siempre juntas las dos. Ahora, bueno, ella está haciendo otras cosas, no puede estar aquí, sino estaría con su asociación civil. Y bien, los números de este próximo, que se anunciarán oficialmente el sábado, son 718 suicidios que hubo en el año 2020. Bueno, fechas que preocupan, obviamente con la pandemia también, esto se ha acelerado. ¿Qué comparación o qué balance se puede hacer? Bien, es muy particular. En el año 2019 hubo más, un poco más, hubo 723 suicidios. Ahora hubo 718 suicidios durante todo el 2020. O sea, hubo 5 suicidios menos, tampoco es una gran cosa, ¿no? Y el análisis que se hace es el siguiente. Durante los primeros meses de pandemia, cuando comenzó en marzo, la gente se preparó para eso que se venía, para esa guerra. Estaban en estado de guerra, la gente acumulaba comida, papel higiénico. ¿Se acuerdan que salían con los carritos a tope de papel higiénico? Nunca me explico por qué tanto. Pero bueno, en fin, la gente se preparó para una guerra, para encerrarse para una guerra. Y la gente cuando está en guerra no busca suicidarse, quiere vivir, quiere sobrevivir a eso que se le viene. Entonces, la cantidad de suicidios que hubo en el primer semestre del 2020 no fue tan alto, fue bajo. Pero después, en el segundo semestre, cuando empezó a aparecer realmente el tema acá en el Uruguay tuvimos un fenómeno muy particular en el 2020, ¿no? Mientras Europa estaba muriendo, nosotros estábamos bien, ¿no? Pero en el segundo semestre empezó la cosa a recrudecer y empezó el miedo, ¿no? Empezó a sentirse a gente insegura, ¿no? Y ahí aumentaron. En la segunda parte fue que hubo más suicidios que en la primera parte del año pasado. Con todo, estas cifras de 718, 723, estoy hablando de los años anteriores, 709, hubo un año que hubo un poquito menos y hubieron 695. Son cifras que se repiten desde hace muchos años. El pico más alto fue en el 2002, cuando la crisis económica, y de ahí han ido subiendo en una proporción semejante. De más está decir que este año 2020 pensamos que sí va a ser el año crítico, ¿no? Pero no tenemos, recién estamos recibiendo los datos del año pasado. Los datos del 2021 llegarán el año que viene, en el 2022. Si no, a lo mejor reestructuran algo, porque estaban con ganas de reestructurar la ley esta y hacer que los datos de suicidio fueran dados con más frecuencia. Bueno, ¿para qué nos interesa a nosotros saber esto, verdad? Para cuidarnos, para saber que 2 uruguayos se suicidan por día, y que es un número altísimo, que nos hace ser los primeros en América Latina en materia de suicidio, que un país de 3 millones y poco más, porque creo que ni llegamos a y medio, la gente se suicida de esa manera, toda esa cantidad de gente. Y capaz que tú me preguntas, ¿y por qué lo hacen? Y hay cientos, miles de estudios sobre eso. Y bueno, algunos concuerdan, otros son divergentes, pero en realidad no hay una cosa precisa, exacta. Porque el uruguayo es depresivo, porque el uruguayo es gris, porque el uruguayo es triste. Esas son percepciones personales que tenemos cada uno de nosotros. Pero desde el punto de vista científico, que se han hecho muchos estudios,
no hay, nadie se aventura a decirlo. Pero sí lo que se aventura a decir y lo que hay que decir es que el suicidio se puede prevenir. Y que ¿Cómo trabajan ustedes para acompañar, para prevenir actividades también hoy en día virtuales, ¿no? El suicidio se puede prevenir impidiendo que la persona, le llamamos IAE, intento de autoeliminación, ¿no? Una persona con IAE, con intento de autoeliminación, no llegue a la puerta del hospital, no llegue al psiquiatra o al psicólogo. Sabemos que el suicidio es un tema de salud pública, ¿verdad? Pero también es un tema social. Y para evitar que esa persona y con intento de autoeliminación, muchas veces, a veces una idea muy fija, otras veces es con el intento ya hecho, ¿verdad? Cortado, lastimado, en fin, de todas las maneras posibles. No llegue al hospital, no llegue al psiquiatra. Están las instituciones sociales, están los centros educativos, están las instituciones, bueno, como asociaciones civiles como la nuestra, como Pérez Morad, como los intentos que se están haciendo en políticas inclusivas de la Intendencia, como centros de fútbol, como lugares de ancianos, donde los ancianos pasan, digamos, bien y no están aislados y encerrados. Muchísimos centros sociales. La prevención del suicidio es responsabilidad social. Hay que impedir que el suicida llegue a la puerta de entrada, como un partido de fútbol. Una vez hice esta metáfora que es del sociólogo Pablo Hein, que es un magíster en sociología y es profesor de la Universidad de la República. Él dice que es como un equipo de fútbol, ¿no? Como un partido de fútbol. Si el suicida llega al área chica, lo tiene que atajar el arquero, ¿no? El suicida sería la pelota, ¿no? Y los arqueros a veces no lo pueden atajar, esos penales. ¿Cuántas veces los penales pueden ser atajados? Entonces hay que evitar que el penal entre al área chica. Para eso están los laterales, los defensas, que son las instituciones sociales, las organizaciones sociales de todo tipo, que tienen que fortalecerlo para que no llegue al área chica y los psiquiatras no tengan que atajar esos penales. Porque es muy bravo atajar esos penales. Llegar a un centro de salud y es atendido en puerta de entrada por el médico de guardia. El médico de guardia tiene que llenar un formulario, darse cuenta que realmente esa persona está pasando por una ideación suicida o por un acto suicida y pasarlo de inmediato al psiquiatra. Hay 2 horas nada más por ley, la ley que salió en 2017 es nuevita, está reglamentada. El psiquiatra tiene que atenderlo de urgencia en ese plazo y pasarlo a un comité de recepción con psicólogos, asistentes sociales, a la brevedad. El psiquiatra es el que va a determinar si es un caso grave, si es mediano o si se puede ir para la casa con medicación y qué medicación le va a dar. Perdón, estamos un segundito acá en una nota en vivo. Necesito. Estamos en vivo. Saliendo en vivo por televisión. Demostramos que estamos en vivo aquí desde la ONG Resistiré, conversando con Yaraví Roig, la directora encargada de esta. Ahí va. Bueno. Ahora sí. Bueno. Importante recordar entonces que este próximo sábado es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio y tanto esta ONG como distintos centros sociales, bueno, están trabajando para acompañar y prevenir, ¿no? Esto que conversamos. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse, para recibir algún tipo de contacto con ustedes? Sí. Nosotros estamos trabajando muchísimo en nuestra ONG. Lo hacemos por teléfono ahora, pero ya vamos a comenzar, ya comenzamos nuestras atenciones presenciales. Tenemos nuestra casa donde trabajamos, que es en el Comunal de Lausana. Allí hacemos charlas, tenemos consultorios, pero lo más importante que yo quiero decir es la necesidad de llamar y de pedir ayuda.
Cuando vemos a una persona con síntomas de suicidio, ustedes dirán, ¿cuáles son los síntomas, no? ¿Cómo podemos determinar si una persona está mal? Una persona triste, que se abandona físicamente, que se encierra, que llora, que tiene ataques de rabia, que no quiere salir, que se pone violenta de pronto, o de pronto al contrario, todo lo contrario, porque son conductas ambivalentes. Cuando empezamos a ver esas manifestaciones diferentes en las personas, entonces tenemos que consultar, hay que buscar, hay que ir a un centro de salud. El que no tiene sociedad médica tiene ACE, pero acá en este país no hay nadie que no tenga un centro de salud a donde consultar, y llamar a Resistiré, llamar al número de la línea vida, que es lo más importante que hay en este país. La línea vida, que es la vida de ACE, la línea vida es de ACE, que está a las 24 horas del día atendiendo a las personas con ideación suicida. 0800-0767. Está atendido por técnicos y es como el primer salvavidas, digamos. Ellos ahí derivan a donde tienen que derivar. Y acá en Maldonado tenemos un número en la Intendencia también, por suerte, que es el 08933. Es de Maldonado, 0800 8933. Y en ese número hay una psicóloga, Jimena Torres, que es especialista en suicidología, que es nuestra psicóloga de Resistiré, y nosotros estamos muy orgullosos de tenerla. Y ella en ese número atiende a las personas en emergencia también, aparte de las consultas que hace. Y lo que digo a la gente, hay que llamar, hay que ver al otro si está mal. Pongamos un poco de atención en el que está al lado nuestro, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, porque se nota, porque la gente que se va a suicidar da señales. No es cierto que no den señales, es un mito, uno de los peores mitos. Sí, dan señales. Y tampoco eso que dice, sí, lo hace para hacerse ver. Pero si quiere hacerse ver es porque algo le está pasando que se quiere hacer ver, ¿no? Algún sufrimiento hay que se quiere hacer ver. No podemos estar desatentos a esas cosas. Tenemos que ayudarnos más los uruguayos unos a otros. Tal vez esa cantidad de suicidios sea porque no nos miramos, porque no somos compasivos, como digo yo, unos con otros. No vemos el dolor que está pasando el otro. Me preocupo mucho por lo mío y no miro al costado, que se arregle como pueda, actitud egoísta. Y eso está muy mal. Tendremos que variar, cambiar. Creo que el día que esas actitudes cambien, vamos a bajar los números. Bueno, Yaraví, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy importante destacar el trabajo que hacen ustedes y que siguen haciendo, ¿no? Y que insistir en esto del contacto. Hay un montón de contactos para acercarse ante cualquier duda, cualquier consulta. Sí. También están ustedes, ¿tienen un número de teléfono para compartir? El número de Resistiré es el 098-434206. Y quiero decir una cosita. Estamos formando grupos de sobrevivientes. Los sobrevivientes son personas que han sufrido el suicidio de un familiar. Por lo tanto, son personas que están haciendo un duelo muy difícil, muy complicado y que lleva años. Entonces, estamos trabajando con estas personas en grupo. Entonces, hay que llamar a este número, 098-434206, para anotarse para los grupos. Los grupos son pequeños, de A5, pero están dirigidos por psicólogos especializados. Muchas gracias. Gracias a ti por todo, ustedes. Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes con más información allí por el estudio. Muy bien, muchas gracias Florencia. Bueno, el beso grande para Yaraví. Este tema al que hemos puesto arriba de la mesa en más de una ocasión, en el entendido justamente de que hay que hablar del tema del suicidio. El otro día entrevistábamos al gerente general de ACE, al doctor Eduardo Henderson, y él hacía referencia a que había una ley que establecía la prohibición de hablar del suicidio, que en su momento yo me extrañó porque no la conocía. Después Henderson se comunicó conmigo porque se quedó con eso en la cabeza y estuvo averiguando, indagando, y junto a otros colegas lo que encontraron, primero me confirmó de que no hay una ley, fue un error de parte de él. Lo que sí hay es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no hablar de suicidios cuando se trata de casos de famosos. Y citaban el ejemplo de El Morro García aquí en Uruguay, que se habló, se dio la noticia, pero quedó ahí.
En definitiva, más allá de esos detalles, me parece que es un tema que hay que hablarlo, es la mejor manera de poderlo prevenir. Un par de mensajes antes de irme a la pausa, a las 12 menos cuarto del mediodía, ayer, que a raíz de estos adolescentes que viajaron a Estados Unidos, que nosotros decíamos, ¿qué necesidad de viajar? ¿Por qué no esperaron asumir el riesgo de contagiarse y de traer la nueva cepa? Que es un viaje absolutamente prescindible, que tanto que esperaron, y gente que le echa la culpa al gobierno, que es el gobierno el culpable de que la gente viaje, porque el gobierno debió haber prohibido viajar. Y yo decía, bueno, pero ¿dónde está la responsabilidad de cada uno? Bueno, y ahí se generó un debate que yo lo convoqué, y muchos mensajes han llegado, voy a leer solo alguno. Si no podía haber dejado viajar el ministro, no estaba de acuerdo, y la gente es muy irresponsable, por eso tendría que haber prohibido viajar. Los padres son muy culpables. Otro mensaje dice, hola Marcelo, con respecto a los muchachos que viajaron a Miami y vinieron contagiados, sería bueno saber si estaban vacunados. Si habrían contagiado, si tenían la vacuna, creo que esta información es pertinente para buscar responsables, dice Meli de Maldonado. Otro mensaje dice, buen día Marcelo, yo opino igual que tú, es cada persona que decide, el gobierno no obliga a nadie y el que decide viajar tiene que hacerse responsable y pagar sus consecuencias. Basta de echarle la culpa a los demás. Un saludo, dice Carolina. Otro mensaje aquí dice, lamentablemente somos egoístas, por eso todo el trabajo que se toma el gobierno junto con todo lo de los científicos, junto al ministro Salinas, no ha sido respetado. Va en cada uno, era tan importante ir en este momento al exterior. ¿Sabés la cantidad que conozco que no han viajado para apoyar la labor que se ha hecho? Yo los considero además inconscientes. Hay otro mensaje, buen día, totalmente de acuerdo con vos Marcelo, la responsabilidad es de uno, no del gobierno. En lo personal también tengo un chico que cumple 15 y entendimos que no era el momento de viajar. Sé que se cumple 15 años una vez, pero primero es la salud y la responsabilidad. Saludos, muy bueno el programa, dice Laura de Jardín Los 33. Estoy totalmente de acuerdo contigo, innecesario totalmente. El gobierno aquí no tiene voz ni voto, culpa ninguna. Los únicos responsables son los que viajan, solo ellos. Y también hay otro mensaje, bueno, hay una cantidad, pero hay alguien aquí que decía si realmente amplío el tema de los viajes a Estados Unidos, por supuesto que hay gente irresponsable, por eso no se puede apelar toda la libertad responsable, más si se está esperando otra cepa. Hay que decir las cosas como son. La libertad responsable fue y es una medida simpática para cuidar el votito. Si no, apelen, por ejemplo, a la libertad responsable para el tránsito y quiten todos los inspectores de la calle. Cuando hay que tomar medidas hay que tener personalidad. Le guste a quien le guste, aparte no son para toda la vida. Gracias, dice Waldemar de San Carlos, que no deja de tener razón. Porque si hablamos de, medidas del gobierno, no, acá es la libertad responsable. Bueno, a ver, si vos no tenés un inspector que te controla y te pone una multa, si no tenés un semáforo que te dice no cruce, o sea, vos responsablemente, bueno, es muy relativo, es un tema discutible, pero en definitiva yo sigo manteniendo lo mismo, de que debemos ser responsables más allá de la pandemia, en todos los órdenes de la vida, en todos los momentos de la vida, acorde a la edad que tengamos, los grandes tenemos que ser responsables y enseñar a los más chicos lo que es la responsabilidad individual, porque si no, no podríamos vivir, convivir, vivir en una sociedad civilizada, que supuestamente es lo que somos. Hacemos la pausa y enseguida volvemos.